Desde tiempos antiguos, el ser humano ha imaginado monstruos, criaturas que habitan en la oscuridad, bestias que acechan en los bosques, demonios que esperan la llegada de la noche. Pero, ¿y si el verdadero peligro no fuera aquello que nos provoca miedo? ¿Y si el mal apareciera con un rostro elegante, con buenos modales, con una voz serena, con la capacidad de despertar nuestra admiración antes que nuestro rechazo? Quizá entonces resultaría mucho más difícil reconocerlo. Hace más de un siglo, Bram Stoker escribió una novela que transformó para siempre la figura del vampiro. Antes de Drácula, estas criaturas pertenecían al mundo de las leyendas. Después de Drácula, se convirtieron en uno de los grandes símbolos de la literatura universal. Muchos creen conocer esta historia. Piensan en un castillo oscuro, en un hombre vestido de negro, en colmillos y murciélagos. Pero el libro de Bram Stoker es mucho más que una novela de terror. Es una reflexión sobre el poder, sobre la tentación y sobre la facilidad con la que el mal puede esconderse detrás del encanto. Porque el conde Drácula no conquista mediante la fuerza, conquista seduciendo. Abramos el libro. Veamos qué tiene Bram Stoker para decirnos. La historia comienza en el año 1893. Jonathan Harker es un joven abogado inglés. Trabaja para un prestigioso despacho de Londres. Acaba de comprometerse con Mina Murray, la mujer con la que espera compartir el resto de su vida. Su futuro parece claro. Tiene una profesión respetable, una mujer a la que ama y toda una vida por delante. Entonces, recibe un encargo aparentemente sencillo. Debe viajar hasta Transilvania. Allí un misterioso noble desea adquirir varias propiedades en Inglaterra. Jonathan será el encargado de cerrar la operación. El viaje parece una oportunidad profesional más. Nadie imagina que está a punto de cruzar una frontera mucho más profunda que la que separa dos países. Abandona la Europa moderna, los trenes, las grandes ciudades, la confianza en la ciencia, y se adentra lentamente en una tierra donde todavía sobreviven antiguas supersticiones. A medida que avanza hacia los Cárpatos, el ambiente comienza a cambiar. Los habitantes de las aldeas dejan de sonreír cuando escuchan el nombre del conde. Algunos hacen la señal de la cruz, otros le entregan pequeños crucifijos para protegerlo. Nadie se atreve a explicar demasiado. Solo le repiten una advertencia: no vaya al castillo. Jonathan sonríe con educación. Ha recibido una formación racional. No cree en vampiros. No cree en maldiciones. Piensa que el miedo pertenece al pasado. Todavía no comprende que algunas historias sobreviven durante siglos, porque nacieron de algo que los seres humanos nunca han dejado de temer. Jonathan continúa el viaje en una vieja diligencia que asciende lentamente por las montañas. Los bosques se vuelven más espesos. La niebla apenas deja ver el camino. Conforme cae la noche, los pasajeros parecen cada vez más inquietos. Nadie habla. Todos miran constantemente por las ventanas, como si esperaran que algo apareciera entre los árboles. Cuando el reloj se acerca a la medianoche, la diligencia se detiene. El cochero anuncia que nadie continuará más allá. Solo Jonathan debe seguir. Mientras los demás pasajeros observan con evidente preocupación, un nuevo carruaje emerge silenciosamente de la oscuridad. Los caballos avanzan sin hacer apenas ruido. El cochero viste completamente de negro. Su rostro permanece oculto. Jonathan sube al carruaje. No imagina que aquel conductor es el propio conde Drácula. El camino continúa durante horas. Los lobos comienzan a rodear la carretera. Sus aullidos resuenan entre las montañas. Sin embargo, ninguno se atreve a acercarse.
Basta un simple gesto del cochero para que las fieras retrocedan obedientemente. Jonathan encuentra extraña aquella escena, pero aún busca explicaciones racionales. Quizá los animales estén entrenados. Quizá todo sea una coincidencia. El ser humano suele aferrarse a las explicaciones que ya conoce, incluso cuando la realidad comienza a desmentirlas. Finalmente el carruaje se detiene frente a un inmenso castillo. Las murallas parecen surgir directamente de la roca. No hay criados, no hay soldados, no hay señales de vida. Solo un enorme portón que se abre lentamente. Allí lo espera un hombre alto, de porte elegante, cabellos blancos, rostro pálido, modales impecables. Su voz resulta tranquila y educada. Le da la bienvenida como si fuera un viejo amigo. Nada en él recuerda al monstruo que Jonathan había imaginado, y quizá esa sea la primera gran lección de la novela. El mal rara vez se presenta con un aspecto aterrador. Muchas veces entra en nuestra vida revestido de inteligencia, de cortesía, de cultura. El conde invita a Jonathan a cenar. Curiosamente, él nunca prueba un solo bocado. Observa, hace preguntas, escucha atentamente todo cuanto Jonathan cuenta sobre Inglaterra. Quiere conocer sus ciudades, sus costumbres, sus calles. Habla un inglés casi perfecto, como si llevara años preparándose para abandonar Transilvania. Jonathan comienza a admirar la inmensa cultura del conde. Parece haber leído cientos de libros. Conoce la historia de numerosos pueblos. Habla con la seguridad de quien ha contemplado pasar los siglos. Pero también hay pequeños detalles que empiezan a inquietarlo. Nunca ve sirvientes. Es el propio conde quien prepara las habitaciones, quien abre las puertas, quien sirve la mesa, y sin embargo, jamás parece cansarse. Jamás parece dormir. Una mañana, Jonathan descubre algo aún más extraño. Mientras se afeita frente a un espejo, ve al conde acercarse por detrás. Instintivamente levanta la vista, pero en el espejo no aparece ningún reflejo. Sobresaltado, se gira inmediatamente. Drácula está allí. Tan real como unos segundos antes. El espejo cae al suelo y se rompe. El conde observa los fragmentos con una expresión completamente distinta a la serenidad que había mostrado hasta entonces. Sus ojos reflejan una ira inesperada. Recoge los restos del espejo y los arroja por la ventana. Después, recupera su calma habitual. Se disculpa y abandona la habitación. Jonathan permanece inmóvil. Por primera vez comienza a aceptar una idea que hasta entonces habría considerado absurda. Quizá las historias que escuchó en las aldeas no eran simples supersticiones. Los días comienzan a repetirse. Jonathan intenta recorrer el castillo, pero pronto descubre que casi todas las puertas permanecen cerradas. Las ventanas se abren sobre precipicios imposibles de escalar. No encuentra criados. No escucha voces, solo el viento recorriendo los largos corredores de piedra. Poco a poco, comprende una verdad inquietante. No es un huésped, es un prisionero. Decide preguntar directamente al conde cuándo podrá regresar a Inglaterra. Drácula responde con una sonrisa. Le asegura que muy pronto, pero nunca fija una fecha. Cada conversación termina de la misma manera, con una promesa vaga, con una cortesía impecable y con una nueva demora. Jonathan empieza a observar a su anfitrión con más atención. Solo aparece durante la noche, nunca come, nunca bebe, y cuando amanece, desaparece por completo. Una tarde, incapaz de soportar la incertidumbre, decide explorar las habitaciones prohibidas del castillo.
Avanza por pasillos abandonados, cruza salones cubiertos de polvo. Todo parece detenido en el tiempo, como si nadie hubiera vivido allí durante siglos. Finalmente encuentra una estancia donde el cansancio termina por vencerlo. Se queda dormido. Entonces comienza uno de los episodios más inquietantes de toda la novela. 3 mujeres aparecen lentamente ante él. Son extraordinariamente hermosas. Sus movimientos parecen delicados. Sus voces resultan dulces. Jonathan siente miedo, pero también una extraña fascinación. Quiere huir y al mismo tiempo desea permanecer allí. Mary Shelley había mostrado que el horror podía nacer de la ciencia. Bram Stoker nos muestra ahora otra posibilidad. El peligro también puede presentarse como deseo. Las mujeres se acercan lentamente. Una de ellas inclina el rostro hacia el cuello de Jonathan. Él apenas puede moverse. No sabe si está soñando. Solo siente que una parte de sí quiere abandonarse por completo a aquella seducción. En ese instante, la puerta se abre violentamente. Drácula entra en la habitación. Su rostro refleja una furia que Jonathan nunca había visto. Aparta bruscamente a las 3 mujeres. Les recuerda que el inglés le pertenece. Todavía no. Todavía no ha terminado con él. Las mujeres desaparecen entre risas. Antes de marcharse, el conde les arroja un saco. Dentro se escucha el llanto de un niño. Jonathan cierra los ojos. No necesita ver lo que ocurre después. Los gritos se extinguen pocos instantes más tarde. Por primera vez, comprende el verdadero horror del lugar donde se encuentra. Aquellas criaturas no son simples habitantes del castillo. Se alimentan de seres humanos, y el conde es quien gobierna sobre todas ellas. Desde ese momento, Jonathan deja de pensar en su trabajo. Ya no le importa la compra de propiedades, ni los documentos, ni los contratos. Solo desea escapar con vida. Pero el castillo parece haberse convertido en una inmensa prisión de piedra. Cada salida conduce a un abismo. Cada noche acerca un poco más el momento en que Drácula ya no tendrá necesidad de conservar a su prisionero. Y mientras Jonathan lucha desesperadamente por encontrar una salida, el conde prepara en silencio su verdadero objetivo: Londres. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de Transilvania, la vida continúa con absoluta normalidad. Mina Murray espera el regreso de Jonathan. Las cartas llegan con menos frecuencia. Después dejan de llegar por completo. Al principio piensa que el trabajo se ha complicado. Más tarde comienza a preocuparse. Su mejor amiga, Lucy Westenra, intenta distraerla. Lucy es completamente distinta a Mina. Es alegre, espontánea, y posee una belleza que atrae la atención de todos. 3 hombres le han pedido matrimonio. Arthur Holmwood, un joven aristócrata. El doctor John Seward, director de un hospital psiquiátrico. Y el aventurero estadounidense Quincy Morris. Lucy acepta casarse con Arthur. Los demás aceptan la decisión con nobleza. Los 4 continúan siendo amigos. Nada parece anunciar la tragedia que está a punto de alcanzarlos. Mientras tanto, en el castillo, Jonathan descubre por fin cuál es el verdadero plan del conde. Una noche observa cómo Drácula desciende por los muros exteriores del castillo. No utiliza escaleras. No busca apoyos. Se desliza cabeza abajo como una enorme araña. La escena destruye cualquier duda que pudiera conservar. No está ante un hombre, está ante algo completamente distinto. Movido por la desesperación, Jonathan explora las profundidades del castillo. Desciende hasta una antigua cripta. Allí encuentra grandes cajas llenas de tierra.
Dentro de una de ellas descansa el conde, inmóvil, con los ojos abiertos. Su aspecto resulta aún más terrible que durante la noche. Jonathan comprende que duerme durante el día. Por un instante, piensa en destruirlo allí mismo. Levanta una pala, pero el miedo paraliza su brazo. Nunca llega a golpear. Poco después descubre que las cajas están siendo transportadas fuera del castillo. El conde se prepara para abandonar Transilvania. Ya no necesita ocultarse entre aquellas montañas. Su destino es Inglaterra. Jonathan comprende que, si no logra escapar, nadie podrá advertir del peligro. Desesperado, intenta descender por los mismos muros que había visto recorrer al conde. Es un descenso casi imposible. La roca apenas ofrece apoyos. Debajo solo espera el vacío. Prefiere arriesgar la vida antes que permanecer un día más en aquel lugar. Después de una caída brutal, pierde el conocimiento. Cuando vuelve a abrir los ojos, ya no está en el castillo. Ha sido rescatado por unos religiosos que lo encuentran gravemente herido. Su cuerpo logra sobrevivir, pero su mente ha quedado profundamente marcada. Mientras Jonathan lucha por recuperarse, otra historia comienza al otro lado de Europa. Un barco ruso navega rumbo a Inglaterra. Entre su carga viajan varias cajas llenas de tierra procedentes de Transilvania. Nadie a bordo sabe realmente qué transportan. Al principio, todo parece normal, pero pocos días después empiezan a ocurrir sucesos extraños. Un marinero desaparece durante la noche, luego otro, después otro más. No encuentran cuerpos, no hay señales de lucha, solo un miedo creciente que se extiende entre la tripulación. Los hombres comienzan a hablar de una presencia invisible. Algunos aseguran haber visto una figura alta caminando por la cubierta después de medianoche. Otros afirman haber distinguido unos ojos brillando entre la oscuridad. El capitán intenta mantener el orden, pero cada amanecer falta un hombre más. El terror termina convirtiéndose en pánico. Cuando el barco llega finalmente a las costas de Inglaterra, ya no queda nadie con vida, solo el capitán, muerto, atado al timón con las manos aferradas al crucifijo que llevaba al cuello, mientras los habitantes del puerto contemplan con asombro aquel misterioso barco fantasma. Un enorme perro negro salta desde la cubierta, corre entre la niebla y desaparece antes de que nadie consiga detenerlo. Nadie imagina que acaban de presenciar la llegada de Drácula a Inglaterra, y con él, el comienzo de una oscuridad que pronto alcanzará a todos aquellos que aún creen vivir en un mundo gobernado únicamente por la razón. Pocos días después de la llegada del barco, Lucy comienza a cambiar. Al principio, nadie se alarma. Se siente cansada. Duerme mal. Camina dormida durante las noches. Siempre había tenido esa costumbre desde niña. Arthur piensa que solo necesita descansar. Mina intenta cuidar de su amiga, pero cada mañana Lucy despierta más pálida, más débil, como si durante la noche algo fuera consumiendo lentamente su vida. Una madrugada, Mina descubre que Lucy ha abandonado nuevamente la casa mientras duerme. Sale a buscarla. La encuentra en el viejo cementerio de Whitby, sentada sobre un banco frente al mar. Durante unos segundos, cree distinguir una alta figura inclinada sobre ella. Cuando corre hacia su amiga, aquella sombra desaparece entre la niebla. Lucy apenas recuerda lo sucedido. Solo dice haber tenido un extraño sueño. Mina observa dos pequeñas marcas en el cuello de su amiga. Las atribuye a algún insecto. Todavía nadie sospecha la verdad. La salud de Lucy continúa empeorando. El doctor Seward, profundamente preocupado, decide pedir ayuda a un antiguo maestro suyo.
un hombre famoso por sus conocimientos, el profesor Abraham Van Helsing, procedente de Holanda. Van Helsing llega inmediatamente, examina a Lucy con enorme atención, escucha los síntomas, observa las heridas del cuello, y aunque no dice todo lo que piensa, comprende que está ante algo que la medicina convencional no puede explicar. Ordena colocar flores de ajo alrededor de la habitación. También pide que nadie retire jamás el crucifijo que Lucy lleva sobre el pecho. Las personas presentes se miran con extrañeza. Esperaban un tratamiento científico, no supersticiones. Van Helsing no intenta convencerlos, solo insiste. Hagan exactamente lo que les digo. Durante unos días parece que Lucy mejora, pero basta un pequeño descuido para que todo vuelva a empeorar. Una noche, sin comprender la importancia de aquellas flores, la madre de Lucy las retira de la habitación porque cree que su olor resulta desagradable. Las ventanas permanecen abiertas. La oscuridad vuelve a entrar. Cuando Van Helsing regresa al día siguiente, comprende inmediatamente lo ocurrido. Es demasiado tarde. Lucy muere poco después. Toda la ciudad lamenta la pérdida de una joven querida por todos. Arthur queda destrozado. Sigurd tampoco consigue aceptar la derrota. Solo Van Helsing permanece inquieto, porque está convencido de que la historia aún no ha terminado. Y en efecto, no tarda en ocurrir algo inquietante. Empiezan a circular rumores sobre niños que desaparecen durante la noche. Cuando finalmente son encontrados, presentan 2 pequeñas heridas en el cuello. Hablan de una hermosa dama vestida de blanco que los llamó con dulzura antes de perder el conocimiento. Los periódicos la bautizan con un nombre inquietante, la Dama Sangrienta. Van Helsing comprende inmediatamente quién es. La muerte no ha sido el final para Lucy. Drácula la ha convertido en una criatura semejante a él. Entonces, reúne a Arthur, a Sigurd y a Quincy Morris. Lo que está a punto de pedirles resulta casi imposible de aceptar. Deben abrir la tumba de la mujer que todos amaban y enfrentarse a aquello en lo que se ha convertido. Los 3 hombres creen que el profesor ha perdido la razón, pero el respeto que sienten por él termina imponiéndose. Aquella misma noche, bajo la luz de la luna, se dirigen juntos hacia el cementerio. Ignoran que están a punto de contemplar una escena que cambiará para siempre todo aquello en lo que habían creído. Esa noche, los 4 hombres abrieron el antiguo sepulcro. Arthur fue el primero en acercarse. Esperaba encontrar el cuerpo de Lucy descansando en paz, pero el ataúd estaba vacío. Nadie pronunció una palabra. El silencio del cementerio parecía aún más inquietante que cualquier explicación. Van Helsing les pidió esconderse. Debían esperar. Las horas transcurrieron lentamente, hasta que poco antes del amanecer, una figura apareció entre los árboles. Era Lucy, o al menos conservaba su rostro. Vestía de blanco. Su belleza seguía siendo extraordinaria, pero en sus ojos había desaparecido toda ternura. Entre sus brazos llevaba a un pequeño niño. Cuando llegó junto al sepulcro, dejó al niño sobre la hierba. Después, levantó lentamente la cabeza. Sonrió. Aquella sonrisa no pertenecía a la mujer que habían conocido. Arthur dio un paso adelante. Durante un instante creyó recuperar a la mujer que amaba. Lucy extendió los brazos hacia él. Lo llamó con una voz dulce, casi irresistible. Van Helsing lo sujetó antes de que pudiera acercarse. Comprendía que aquello era precisamente la fuerza de Drácula. No destruir el amor, corromperlo, convertirlo en un instrumento de seducción. Cuando Lucy descubrió que no lograría atraerlos,
Su rostro cambió por completo. Mostró los colmillos. Sus ojos se llenaron de una ferocidad desconocida y desapareció dentro del sepulcro. Al amanecer, Van Helsing explicó lo que debían hacer. Era la única forma de liberar a Lucy de aquella existencia. Arthur apenas podía sostenerse. Le pedían atravesar con una estaca el corazón de la mujer que había amado. Parecía un acto de crueldad, pero Van Helsing insistía. La verdadera Lucy ya no estaba allí. Solo permanecía el cuerpo utilizado por una fuerza oscura. Con enorme esfuerzo, Arthur aceptó. Cuando la estaca atravesó el corazón de Lucy, un grito estremeció el cementerio. Después, todo quedó en silencio. Poco a poco la expresión del rostro cambió. La tensión desapareció. La violencia también. Por primera vez desde su muerte, Lucy volvió a parecer la joven bondadosa que todos recordaban. Arthur rompió a llorar, no porque acabara de perderla, sino porque al fin sentía que había conseguido devolverle la paz. Aquella escena convenció definitivamente a todos. Los vampiros existían, y el responsable de todo era el conde Drácula. Mientras tanto, Mina recibía por fin noticias de Jonathan. Había sobrevivido. Aunque profundamente debilitado, viajó inmediatamente para reunirse con él. Se casaron en una sencilla ceremonia. Ambos intentaron dejar atrás el horror vivido en Transilvania. Pero Jonathan jamás olvidó el rostro del conde. Cuando, tiempo después, lo vio caminar tranquilamente por una calle de Londres, sintió que toda la pesadilla comenzaba de nuevo. Corrió tras él. Pero Drácula desapareció entre la multitud. Ya no era el señor encerrado en un castillo. Ahora podía ocultarse entre miles de personas. Y eso lo hacía mucho más peligroso. Van Helsing comprendió inmediatamente lo que aquello significaba. Mientras el conde permaneciera con vida, ninguna persona estaría completamente a salvo. Había llegado el momento de dejar de defenderse. Ahora debían convertirse en cazadores. Por primera vez, Jonathan, Mina, Van Helsing, Seward, Arthur y Quincy lucharían unidos, no solo para destruir a Drácula, sino para impedir que la oscuridad siguiera extendiéndose por el corazón de Inglaterra. El grupo comenzó a estudiar cuidadosamente cada uno de los movimientos del conde. Gracias a los documentos encontrados por Jonathan, descubrieron las distintas propiedades que Drácula había adquirido en Londres. No eran simples casas, eran refugios, lugares donde había ocultado las cajas llenas de tierra traídas desde Transilvania. Aquella tierra era esencial para él. Durante el día, necesitaba descansar sobre la tierra de su país para recuperar sus fuerzas. Si conseguían destruir todos esos refugios, obligarían al conde a huir. Uno a uno fueron localizando los escondites. Van Helsing bendecía las cajas, introducía hostias consagradas en su interior. Las dejaba inutilizadas para siempre. Cada refugio perdido estrechaba un poco más el cerco alrededor del vampiro. Pero Drácula no permanecía inmóvil. Comprendió que aquellos hombres se habían convertido en una amenaza y decidió atacar aquello que sabía que más podía herir a Jonathan. Una noche entró silenciosamente en la habitación donde dormían Jonathan y Mina. Jonathan permanecía profundamente dormido, como si una fuerza invisible le impidiera despertar. Cuando abrió los ojos, Mina encontró al conde frente a ella. No había violencia en sus gestos, solo aquella serenidad inquietante que Jonathan había conocido en el castillo. Drácula la obligó a beber de la herida abierta en su pecho. Después, él mismo bebió de la sangre de Mina. Con aquel intercambio quedó unido a ella.
No la convirtió inmediatamente en vampiro, pero sembró dentro de ella una transformación que avanzaría lentamente. Cuando Jonathan despertó, todo había terminado. Mina rompió a llorar. Sentía que algo oscuro había entrado en su alma. Van Helsing comprendió el peligro. Si Drácula no era destruido, Mina terminaría convirtiéndose en una criatura semejante a Lucy. Sin embargo, aquella unión también ofrecía una inesperada ventaja. A través del vínculo con el conde, Mina comenzaba a percibir fragmentos de sus pensamientos. En determinados momentos, bajo hipnosis, podía describir aquello que él veía. Así, descubrieron que Drácula había abandonado Londres. Regresaba a Transilvania. Comprendía que Inglaterra ya no era un lugar seguro. Comenzó entonces una desesperada persecución. El grupo se dividió. Unos siguieron el río, otros viajaron por tierra. Todos intentaban llegar antes que el conde a su castillo, porque sabían que, una vez refugiado nuevamente entre las montañas de Transilvania, destruirlo sería mucho más difícil. Durante el viaje, Mina empezó a cambiar. Su rostro se volvió más pálido. Su sensibilidad a la luz aumentaba. En ocasiones, parecía escuchar sonidos que nadie más percibía. Van Helsing observaba aquellos cambios con preocupación. Cada día que pasaba, fortalecía la influencia del vampiro. El tiempo se agotaba. La carrera ya no era solo para detener a Drácula. Era también una carrera para salvar a Mina. Mientras tanto, el conde viajaba oculto dentro de una de sus cajas de tierra. Durante el día permanecía inmóvil. Durante la noche, recuperaba lentamente su poder. El enfrentamiento final estaba cada vez más cerca, y por primera vez desde el comienzo de la historia, era el cazador quien comenzaba a sentir el miedo de convertirse en presa. El grupo avanzó sin descanso. Cada hora que pasaba favorecía al conde. Durante el día permanecía indefenso dentro de su caja, pero bastaba la llegada de la noche para que recuperara toda su fuerza. Van Helsing comprendía que no podían permitirse un solo retraso. Guiados por las visiones de Mina, siguieron el recorrido de la embarcación que transportaba la última caja de tierra. Poco a poco, las montañas de Transilvania volvieron a levantarse ante ellos. Era como si toda la historia regresara al lugar donde había comenzado. Mientras Jonathan, Arthur, Quincy y Sigurd perseguían el carruaje que transportaba al conde, Van Helsing tomó una decisión distinta. Condujo a Mina hasta el castillo. Sabía que allí permanecían las 3 mujeres vampiro que Jonathan había visto años atrás. Si el conde lograba regresar, volvería a reunir fuerzas junto a ellas. Debían impedirlo. Llegaron al castillo al caer la tarde. El lugar permanecía tan silencioso como la primera vez que Jonathan cruzó aquellas puertas. Nada parecía haber cambiado. Las mismas piedras, los mismos corredores vacíos, el mismo aire cargado de una oscuridad antigua. Van Helsing trazó un círculo protector alrededor de Mina, utilizando objetos sagrados. Le pidió que no abandonara aquel lugar bajo ningún concepto. Después, descendió solo hacia las criptas. Allí encontró a las 3 mujeres descansando en sus ataúdes. Dormían con una belleza casi sobrenatural. Era fácil comprender por qué tantos habían caído bajo su hechizo. Parecían princesas dormidas, no monstruos. Y sin embargo, Van Helsing sabía que aquella apariencia era precisamente su mayor arma. Con enorme determinación, realizó aquello que había hecho tiempo atrás con Lucy. Una por una, fue poniendo fin a aquella existencia. Cuando todo terminó, el castillo quedó sumido en un silencio diferente. Por primera vez en siglos, aquellas salas parecían libres de la presencia
que las había dominado. Mientras tanto, al otro lado de las montañas, el carruaje del conde avanzaba a toda velocidad. Los hombres que lo escoltaban ignoraban el verdadero contenido de la carga. Solo obedecían órdenes. Jonathan y Quincy consiguieron alcanzarlos cuando el sol comenzaba a ocultarse. No había tiempo para largas negociaciones. El combate fue inmediato. Las espadas chocaron. Los caballos se desbocaron. En medio de la confusión, Jonathan logró abrir la caja donde descansaba Drácula. El conde permanecía inmóvil. Todavía faltaban unos instantes para la puesta del sol. Era la única oportunidad. Jonathan levantó su cuchillo kukri. Con un movimiento rápido le abrió la garganta. Al mismo tiempo, Quincy hundió su cuchillo en el corazón del vampiro. Durante unos segundos, nadie respiró. Entonces, ocurrió algo inesperado. El cuerpo del conde comenzó a deshacerse lentamente. No hubo gritos. No hubo una batalla sobrenatural. Solo un rostro que, por primera vez en siglos, perdió toda expresión de arrogancia. Algunos creen incluso que, en el último instante, apareció en él una sombra de paz, como si la muerte hubiera puesto fin a una condena que parecía eterna. El viento recorrió las montañas y todo terminó. En ese mismo instante, las marcas del cuello de Mina comenzaron a desaparecer. La influencia del vampiro se desvanecía. Había recuperado su libertad, pero la victoria tuvo un precio. Quincy Morris, herido durante el combate, cayó gravemente herido. Sus amigos lo rodearon mientras la vida se escapaba lentamente de su cuerpo. Murió sabiendo que su sacrificio había salvado a Mina y que el mal que había amenazado a tantos inocentes había sido finalmente derrotado. Años después, Jonathan y Mina regresaron a Transilvania. Ya no quedaba rastro del horror, solo el recuerdo y un hijo pequeño al que llamaron Quincy en honor al amigo que había dado la vida por ellos. Cuando cerramos Drácula, resulta fácil pensar que hemos leído una historia sobre vampiros. Pero Bram Stoker nos está hablando de algo mucho más cercano. Nos recuerda que el mal rara vez entra en nuestra vida por la fuerza. Casi siempre llama primero a la puerta. Se presenta con belleza, con promesas, con poder, con aquello que más deseamos. Y solo cuando aceptamos su invitación, descubrimos el precio que exige. Quizá por eso, Drácula sigue siendo uno de los grandes personajes de la literatura, no porque sea un monstruo, sino porque nos recuerda que las mayores amenazas no siempre despiertan nuestro miedo. A veces, despiertan nuestra admiración. Cerremos el libro, pero no la conversación.